Vale, es que aquí pone la cruz no busca en sí misma, pero se encuentra ciertamente en la medida que seguimos a Jesús. Nuestras cruces no tienen sentido si no nos incorporamos por ellas a la cruz de Cristo. No he entendido el que no tienen sentido si no nos incorporamos a la cruz de Cristo. A ver, es que la cruz, lo primero de todo es que es un instrumento de tortura. Entonces, claro, los cristianos no estamos aquí ensalzando el dolor en sí mismo por el valor que pueda tener en sí el dolor, ¿no? Cuanto más sufras, pues vas a ser mejor. Eso yo creo que no lo piensa nadie. Solo lo piensan los que malinterpretan el cristianismo desde fuera. Lo que hace Jesús es eso que existe, que se llama cruz y que no es el único crucificado de la historia, ni mucho menos, o cualquier otro dolor, lo carga de sentido, lo llena de sentido, lo transforma en instrumento de amor, ¿no? Y ahí es donde nosotros encontramos nuestro modo de comprender el dolor. Me parece que quiere decir algo así. O está sintiéndose abandonado, o sea, está proclamando el salmo o es que se está efectivamente sintiéndose abandonado. O puede ser las dos cosas, pero no creo, bueno, por lo que hablábamos ayer, no sé si Jesús se sentiría o no abandonado en la cruz, y esa más bien es mi pregunta. A ver, o sea, no me gusta ir más allá de los evangelios. Y el Jesús que busco es el que está expresado en los evangelios. Es verdad que pudo perfectamente, al menos es el testimonio del evangelista, recitar ese salmo, pero de ese salmo han querido resaltar solo el comienzo. Podían haber puesto otras frases y podían haber llegado al final, que tiene ya un cierto apertura a la esperanza, ¿no? Luego, pues bueno, el evangelista es muy consciente de que está dejando escrito eso y de que Jesús vivió esa experiencia del abandono de Dios. Pero eso tiene que ver con nuestro modo de comprender a Jesús o de la Iglesia, ¿no? Es decir, hasta tal punto tenía que asumir la humanidad, no solo de pasar por la muerte y una muerte de cruz, sino de sentir y experimentar hasta el abandono de Dios, que es algo tan humano y que tantas personas pues lo han vivido, ¿no? Esa lejanía de Dios, aunque tampoco hay que olvidar que termina diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Bueno, pues en ese misterio de abandono y al mismo tiempo en esa noche de Jesús, poderse poner en manos de quien en ese momento probablemente no lo percibe tan cerca como siempre lo ha percibido, pues ahí está la grandeza de Jesús, creo yo. Gracias, Paco. Paco, yo tengo una duda. En el texto de la muerte de Jesús hay una frase que dice: por eso la cruz de Cristo nos enseña que no se trata de cerrar los ojos a la realidad negativa del mundo, sino de negar la realidad con los ojos abiertos. O sea, yo precisamente creo que es lo contrario, que es la cruz lo que realmente nos hace aceptar una realidad injusta, una realidad en la que no hemos tratado a Jesús como se merece. Y él paga. Ya. Sí, es que esa frase la verdad es que no la entiendo mucho, lo reconozco. Sí. Sí. La cruz yo entiendo que es mirar de frente a la realidad, claro que sí. Y tanto que es mirarla de frente, no... La cruz se impone. Se impone, sí. No se busca, pero no se huye de ella. O sea, no, Jesús no huye de ella. La enfrenta, ¿no? Cara a cara, claro que sí. Además, todo el Viernes Santo, incluso el jueves y más atrás, vamos contigo a Jerusalén a morir, ¿no?
sube a Jerusalén, ya sabe que está enfrentando un desenlace que habla de cruz y no le vuelve la cara. No sé si quizá ha querido decir eso. Vale. Gracias, Paco. Comentarios, no hace falta que sean preguntas, si es que la idea de hoy era más una meditación, acompañar a Jesús con esas imágenes que habéis visto, para entrar con los mismos sentimientos, es decir, que eso es lo más importante del Viernes Santo. Bueno, ya que tengo el micro abierto, sí. pues nada, un comentario por sentimiento, ¿no? Que yo creo que no lo había sentido tan fuerte nunca, y es ese sentimiento de vergüenza que nos has dejado al final y que realmente yo creo que hasta ahora pues lo había esquivado un poco. Pues eso, quizás sí me he sentido responsable, pues eso, en la distancia, pero ciertamente ese sentimiento tan fuerte pues me va a hacer vivir este viernes de una manera diferente. Y yo creo que una manera, pues eso, que me va a construir por dentro de una forma que hasta ahora no lo había hecho. Entonces te doy las gracias por generar en mí ese sentimiento. A ver, en honor a la verdad, lo escuché y leí del Papa Francisco en uno de las meditaciones del Vía Crucis de un Viernes Santo, no me acuerdo cuándo, él termina la oración así, y termina con esa frase tan bestia, ¿no? De vergüenza por no sentir vergüenza. Sí, y me conmovió a mí también, y por eso he querido terminar con esas palabras del Papa Francisco, sí. Hola, Paco. Hola. ¿Qué tal? Bueno, nada, a mí me ha gustado mucho la catequesis de hoy, y sobre todo de las imágenes me quedo con la imagen de Jesús y María, que no se les ve, ¿no? La intimidad sí. de ese encuentro. Me ha parecido pues muy emocionante, muy bonito, y bueno, pensar que María también estuvo ahí acompañando a Jesús, y qué sentiría María, qué dolor tendría también, ¿no? Y bueno, qué viviría María ese día. Nada, simplemente pues eso, que gracias, y gracias por hacer que íbamos este día a fondo. Nada. Ahí creo que los marianistas y en nuestro carisma tenemos un tesoro, y es que María no solo es madre para nosotros, sino que es discípula. Es la primera discípula, ¿no? Y claro, aquí en este momento final es donde se ve, ¿no? Y pues a María se le pueden aplicar un montón de palabras de Jesús cuando hablan los evangelios del seguimiento, ¿no? El que quiera seguirme, pues que cargue con su cruz y que me siga, etcétera, ¿no? Se niega a sí mismo, todo esto, que lo pensamos a lo mejor para los apóstoles, ella es la primera que lo vive, ¿no? Y entonces a mí me parece que eso, en el camino de la cruz, María se está incluso despojando, voy a decir una barbaridad un poco, despojando más de su maternidad para ser la discípula. De hecho, Jesús la nombrará Madre Nuestra. No la llama como madre suya, ¿no? Sino que nos la da como Madre Nuestra, mujer. No le llama bueno, yo quería... A veces cuando transcribimos ese evangelio rápidamente decimos, no, le llama mujer, no le llama madre. Perdón. Nada, que yo quería resaltar también al final que has dicho la pregunta de cómo sería mi vida si no estuviese Jesús, Sí. y si después enterrado ya no hubiese nada. Me ha hecho también recordar un desierto que nos hiciste hace varios ejercicios, de un audio que hablaba sobre la vida sin Jesús o sin fe. Y nada, que creo que es como hoy el mejor momento para preguntarte, o para hacerte esta pregunta, y luego para dártela, o sea, para entender la suerte que tenemos de que mañana vuelva. Sí, sí. Que gracias, que me has hecho recordar el momento de los ejercicios. Sí. Fue un momento muy bonito. Sí, yo creo que no hay que huir de esas posibilidades y esas preguntas, ¿no? Y
y hay que intentar vivirlo. Ya sé que es muy difícil y que uno necesita la imaginación, pero tiene algo que ver con ese abandono de Jesús del que hablábamos, ¿no? Con esa experiencia de lejanía de Dios. ¿Y qué sería de mi vida? Y no agarrarnos enseguida a nuestras convicciones, sino dejar que penetre esa posibilidad para darnos cuenta de la grandeza que tenemos en el don de la fe y en ser amigos de Jesús, claro que sí. No sabe lo que uno tiene hasta que no lo pierde, ¿no? Bueno, pues hoy lo hemos perdido. Hola. A mí me... Nada, Ay, habla. perdona, habla. Nada, simplemente decir que me ha gustado mucho la catequesis esta y sobre todo los cuadros de este hombre, no me acuerdo cómo se llama, pero Figueres, están muy bien y tienen muchos significados y los has presentado muy bien y la verdad es que ha sido muy, muy enriquecedor. Uh-huh. A mí me ha gustado mucho, creo que era el primer cuadro, que está Pilato a un lado, luego están los maestros de la ley, está Jesús en medio, ¿no? Y el comentario que tú has hecho al respecto, y no sé, o sea, me ha removido mucho porque o sea, en cierta medida me he sentido un poco identificado con Pilato muchas veces, ¿no? De, bueno, pues me lavo las manos por miedo al que dirán o sea, me ha recordado un poco o sea, Pilato me recuerda mi propia incoherencia muchas veces de, aun teniendo unas creencias firmes, muchas veces lavarme las manos e ir en contra, ¿no? No sé, me ha dado que pensar. Hola, a mí me ha gustado muchísimo Perdón. que a mí me ha gustado muchísimo la imagen 9, la de la perspectiva desde los ojos de Jesús, porque siempre había visto muchos cuadros de la crucifixión, de la piedad, pero jamás había visto un cuadro desde la misma posición de Jesús y me ha impactado mucho ver. Y ya me ha servido también para mí para ponerme en lugar de Jesús en esos momentos en los que te están crucificando, qué es lo que podría sentir y qué es lo que podría sentir yo y así pues poder vivir más profundamente todavía la pasión. Así que te doy las gracias por ese punto de vista. Vamos a tener que ir enseguida a los grupos. Aprovechar alguna última pregunta. Yo reconozco que en el tema este sobre todo de la pasión y de la muerte de Jesús, un tema que sigue siendo a veces un poco escabroso, pero que me sigue llamando mucho la atención es el tema de Judas. El que pudo pasar realmente es después de que muriera y decidiera acabar con su vida. Pero, ¿qué pudo pasarle para llegar ahí? No, ¿qué ocurrió? Porque esto a mí nunca me lo terminaron de aclarar muy bien. Es después de que él decidiera acabar con su vida, que se ahorcara, si no me equivoco, ¿qué ocurrió con él? Es que los evangelios no dicen nada y es que además es tan escueto, porque mira que se podrían haber recreado, ¿verdad? Leedlo, solo está en el Evangelio de Mateo y la frase es así, y Judas se ahorcó, punto. Entonces ya hablan de del campo, lo que hicieron después con el campo del ahorcado y no sé cuánto está. Es decir, que no hay ningún interés ni de ensañarse con él, ni tampoco de darnos ningún detalle ni nada, ¿no? Es una figura que bueno, pues algo así como que la historia ya ha hecho suficiente justicia con él, ¿no? Y además el mismo Evangelio, pues
tampoco nos da muchas claves del por qué. Probablemente porque nadie lo sabría, nadie puede meterse en la conciencia ni en el corazón de Judas del por qué llegó a donde llegó, ¿no? Pero bueno, lo que se puede intuir, que lo decía más bien ayer, es que hay un rechazo a Jesús, ¿no? Hay un rechazo. Un rechazo que puede ser, yo qué sé, desconfianza, decepción. Ha habido interpretaciones antiguas en las que se hablaba de la avaricia, ¿no? De que en el fondo lo que le mueve son las monedas. Pero en general los comentaristas pues dicen que es demasiado simple decir eso, ¿no? Es demasiado simple. Hay algo más en ese... sí. Y algo más porque quizá nosotros también podemos experimentar algo así, ¿no? Cuando tienes al lado la santidad, pues de alguna forma sale con más virulencia nuestra negatividad y nuestra maldad, ¿no? Y Judas probablemente se dejó llevar por eso, ¿no? Sí, no aceptó el amor de Jesús ni su santidad, ¿no? Entonces, pues volvió la cara. No sé. Pero bueno, no se sabe más. Y no hay que... Luego hay alguna película por ahí, pero vamos, todo es inventado. Hay apócrifos que se hablan, pero no. Interesante. Bueno, pues vale, de momento puedo hacerme una idea. Es un tema muy escabroso, pero muchas gracias. Era algo que tenía ganas de comentar.